puyo si Piliti. Akong iampo si Piliti nganong mura mag-umang ang signal ninyo. Tubag. Ayon, unta mi mo bayad. O Piliti, naunsa man mo, maayo raman mo update pagtingbayad na. Maayo man unta mi mo bayad. O PLDT, ayusin nyo naman ang serbisyo ninyo. Maayo man unta mi mo bayad. O PLDT, nganong hinay manggid ka inyong signal, nga grabe kaayo nagkamang-kamang. Maayo man unta mi mo bayad. O PLDT, dahil sa inyo, di ako maka-upload ng reel. Sino le ayuda a la fábrica el camión de sal? ¡Ay, tú me daba mi saco y me caía al suelo! Yo ya cogía los sacos, los arrastraba. ¡Que venía el camionero! ¡Todavía está ahí por ahí! Pararon más una hora para que le dieran el bocadillo. El camionero salió a las 12 de la noche para Valencia.